Un artista decide construir un recinto cercado en una forma inusual. La cerca estará en la forma de la región limitada de las ecuaciones, y igual 2x cuadradas e igual x cuadradas más 7. ¿Cuál es el área de la región cerrada? Para empezar, queremos graficar estas dos ecuaciones en el plano coordinado para determinar la región limitada. Así que aquí está el gráfico de las dos ecuaciones en el plano coordinado. Aviso como la región sombrada aquí sería la región que estamos tratando de encontrar el área de. Aviso como están limitados por arriba por igual x cuadrado más 7 y limitado a continuación por igual a 2x cuadrados. Es importante que identificamos cuál función está en la parte superior, y cuando está en la parte inferior al determinar el área entre dos funciones. Debido a que al intentar encontrar el área entre dos funciones, queremos encontrar la integral de f of x, g of x desde a b donde f of x es la función principal, y g of x es la función inferior y donde los límites de integración a y b serían las coordenadas x del punto de intersección o donde comenzamos y dejamos de integrar. Así que lo que está pasando aquí estamos encontrando el área debajo de la función superior y luego restando el área debajo de la función inferior dejándonos con el área entre las dos funciones. Así que volviendo a nuestro ejemplo, para comenzar a configurar esto, el área va a ser igual al integral de la función superior que es x cuadrado más 7, la función inferior. Que es 2x cuadrados. Ahora para encontrar los límites de integración, queremos encontrar las coordinaciones x de estos dos puntos de intersección. Para hacer esto, queremos resolver el sistema de ecuaciones, y igual x cuadrado más 7 y igual 2x cuadrado. Para solucionar este sistema, usaremos sustitución donde sustituyamos 2x cuadrados para y en la primera ecuación, que nos daría 2x cuadrados igual a x cuadrados más 7. Restruyendo a x cuadrado en ambos lados, que nos daría por cuadrado es igual a 7. Aviso como tendremos dos soluciones aquí. Tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación y tenemos x igual más o raíz cuadrada 7. Así que podemos usar un límite inferior de integración de la raíz cuadrada 7, y un límite superior de integración de más raíz cuadrada 7, pero las raíces cuadradas recomendadas pueden ser un poco messy. Entonces, si volvemos y miramos el gráfico por un momento, noten cómo el área es simétrica a través del eje, y con una línea x igual 0. Lo que significa lo que podemos hacer es podemos dejar a igual a 0, y b ser igual a más raíz cuadrada 7, y luego podemos doblar el valor del definitivo integral. De esa manera al evaluar el antiderivativo, podemos utilizar un valor de x igual 0 que simplificaría las cosas. Así que vamos adelante y hagámoslo. Use un límite inferior de integración de 0, límite superior de integración de la raíz cuadrada 7, y luego doblaremos el valor. Ahora, evaluemos esto. Comencemos simplificando este integrante. Tenemos 2x integral. Esto sería x cuadrado, 2x cuadrado, eso x cuadrado, tenemos 7x cuadrado. Y entonces encontraremos el antiderivativo. El antiderivativo de 7 sería 7x, y entonces habríamos, el antiderivativo de x al segundo sería x al tercer dividido por 3. Evaluaremos esto como la raíz cuadrada 7, y luego 0 y luego encontrar la diferencia. Entonces, cuando x es la raíz cuadrada 7, tenemos 7 raíz cuadrada 7, raíz cuadrada 7 cubierta dividida por 3. Y entonces cuando x es 0, tenemos solo 0, 0. Así tenemos 2x, esto sería 7 raíz cuadrada 7 1. Raíz cuadrada 7 cubierta sería 7 raíz cuadrada 7, así tenemos 7 raíz cuadrada 7 3. Nuestro denominador común aquí sería 3, así que multiplicaremos esta primera fracción para el 3. Ahora tenemos 2x, nuestro denominador común es 3, el numerador será 21 raíz cuadrada 7, 7 raíz cuadrada 7, que sería 14 raíz cuadrada 7. Así que el área sería 28 raíz cuadrada 7 dividida por 3 unidades cuadradas, o para una aproximación decimal, esta sería aproximadamente 24.69368.
Pero en la tarea, debemos introducir el valor exacto a menos que se nos diga ronda. Si regresamos al gráfico por un momento, aquí encontramos el área de esta región limitada, exactamente 28 raíces cuadradas 7 divididas por 3 unidades cuadradas o aproximadamente 24.69368 unidades cuadradas. 68 square units. Espero que hayas encontrado esto útil.